Bienvenidos una vez más a este canal donde desentrañamos los misterios, las verdades ocultas y las noticias más jugosas del mundo. Y hoy tenemos un tema que va a hacer explotar vuestras mentes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama de proporciones épicas, un escándalo que sacude los cimientos de muchas cosas. Hoy vamos a hablar de la sociedad de gestión y, más concretamente, de su reciente reunión. Pero no es una reunión cualquiera, no señor. Lo que salió de allí, lo que se discutió, lo que se cocinó es de película. Y la palabra clave aquí es explotación. Sí, habéis oído bien. Explotación. ¿Y de quién? ¿De qué? Tranquilos, que ya lo vamos a ver. Pero antes de sumergirnos de lleno en este lodazal, quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores. Gracias por uniros a esta comunidad. Y a los que aún no lo han hecho, ¿a qué esperáis? Dad al botón de suscribirse y activad la campanita. No os perdáis nada de lo que está por venir, porque creedme, la actualidad está que arde y nosotros somos los bomberos o más bien, los pirómanos, según como se mire. Bueno, volviendo a nuestro tema estrella, la sociedad de gestión. Para los que no estén muy metidos en el tema, esta sociedad, en teoría, se dedica a gestionar. A administrar. A coordinar. Pero como en tantas organizaciones, la fachada es muy diferente de la realidad. Y lo que sabemos, lo que hemos descubierto, es que tras esa fachada se esconde un plan. Un plan oscuro. Un plan que involucra a Can Demet. ¿Y quién es Can Demet? Bueno, digamos que es un actor clave en todo este asunto. Un actor que al parecer tiene mucha más influencia de la que aparenta. La reunión. Esa es la clave. La reunión a puerta cerrada, con las luces apagadas. Una reunión en la que, según nuestras fuentes, se destapó la caja de Pandora. Se revelaron secretos, se tomaron decisiones que a todas luces benefician a unos pocos en detrimento de muchos. Y cuando digo muchos, me refiero a mucha gente. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues para empezar, de una posible, sí, ya lo habéis adivinado, explotación laboral. Pero no una explotación cualquiera. Estamos hablando de condiciones de trabajo precarias, salarios de miseria, horarios infernales y, lo peor de todo, un ambiente laboral tóxico. Un ambiente en el que el miedo, la intimidación y el silencio son las normas. ¿Y quiénes son las víctimas? Pues principalmente los trabajadores. Los que día tras día dan lo mejor de sí mismos para sacar adelante el trabajo. Los que no tienen voz ni voto. Los que a menudo se ven obligados a callar por miedo a perder su empleo. Un empleo que en muchos casos es su única fuente de ingresos. Pero la cosa no se queda ahí. Según nuestras fuentes, la sociedad de gestión, en connivencia con Can Demet, estaría cometiendo otras irregularidades. Irregularidades financieras, desvío de fondos, y mejor no adelantar acontecimientos. De momento vamos a centrarnos en la explotación laboral, que ya es bastante grave. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo han podido ocultar todo esto durante tanto tiempo? Pues la respuesta es sencilla: poder. El poder corrompe, ya lo sabemos. Y en este caso el poder, la ambición desmedida y la falta de escrúpulos han hecho estragos. La sociedad de gestión, con la ayuda de Can Demet, ha tejido una red de influencias que les permite hacer y deshacer a su antojo. Han silenciado a los críticos, han comprado voluntades y han utilizado todo tipo de artimañas para mantener su control. Y lo peor de todo, es que se han salido con la suya durante mucho tiempo. Pero como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y parece que la situación está a punto de cambiar. ¿Por qué? Pues porque, como siempre, la verdad sale a la luz. Alguien, un valiente, un héroe anónimo, ha decidido hablar. Ha decidido romper el silencio. Ha decidido denunciar lo que estaba ocurriendo. Y gracias a esa persona, gracias a su valentía, nosotros hemos podido acceder a la información que os estamos presentando hoy. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que podemos esperar? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues la verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí podemos predecir es que la situación se va a poner fea. Muy fea. La sociedad de gestión y Can Demet no se van a quedar de brazos cruzados.
Van a intentar por todos los medios silenciar a los denunciantes, a desprestigiar la información y a proteger sus intereses. Pero nosotros, la comunidad, el pueblo, no vamos a dejar que eso ocurra. Vamos a estar vigilantes. Vamos a seguir investigando. Vamos a seguir informando. Y vamos a apoyar a los que han decidido alzar la voz. Porque al final, la verdad siempre se abre camino. Y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Este es un tema muy delicado, lo sé. Un tema que toca fibras sensibles. Pero es importante hablar de ello. Es importante denunciar las injusticias. Es importante defender los derechos de los trabajadores. Es importante, en definitiva, luchar por un mundo mejor. Ahora volvamos un segundo a Can Demet. ¿Qué papel juega él en todo esto? ¿Por qué está tan involucrado? ¿Qué busca? Bueno, parece que Can Demet, además de ser una figura con cierto poder e influencia, tiene un interés personal en todo este asunto. Un interés económico. Un interés que le beneficia directamente. ¿Y de qué forma? Pues una de las teorías que se barajan es que Can Demet está utilizando su influencia para desviar fondos, para enriquecerse a costa de los demás. Pero, ojo, estos son solo rumores. Y nosotros, como profesionales de la información, no podemos dar nada por sentado. Necesitamos pruebas, necesitamos evidencias. Y estamos trabajando en ello. Estamos investigando a fondo, buscando información, hablando con las fuentes. Y en cuanto tengamos más datos, os los haremos saber. Mientras tanto, lo que sí podemos asegurar es que la situación es muy grave. Que la explotación laboral es una realidad. Que hay gente que está sufriendo. Y que necesitamos actuar. Necesitamos hacer algo. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestra posición? Pues muchas cosas. En primer lugar, informarnos. Informarnos a fondo. Leer la información, contrastarla, analizarla. En segundo lugar, hablar. Hablar con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Compartir la información. Difundirla. Hacerla viral. En tercer lugar, apoyar a los denunciantes. Darles nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Hacerles saber que no están solos. Y por último, presionar. Presionar a las autoridades, a la sociedad de gestión, a Can Demet. Exigir transparencia, exigir justicia, exigir responsabilidades. Este es un problema que nos afecta a todos. Un problema que nos concierne a todos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que actuar. Tenemos que hacer algo. Y podemos hacerlo. Juntos podemos lograrlo. En resumen, lo que hemos visto hoy es un auténtico bombazo. Una bomba informativa que va a hacer temblar los cimientos de la sociedad de gestión y, probablemente, de Can Demet. Hemos hablado de explotación laboral, de irregularidades financieras, de poder, de ambición y de silencio. Y también hemos hablado de valentía, de justicia y de esperanza. Quiero dar las gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante y que os haya hecho reflexionar. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que la sociedad de gestión es culpable? ¿Creéis que Can Demet está involucrado? Dejad vuestros comentarios. Me encantaría saber vuestra opinión. Y por supuesto, no olvidéis darle al me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos, porque creedme, viene mucha tela que cortar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Hey cracks. Aquí de nuevo con más info candente. Como ya sabéis, no nos quedamos tranquilos hasta rascar debajo de la superficie. Y en este caso, la superficie es la sociedad de gestión, el iceberg es la verdad, y nosotros somos los perforadores de la verdad. Algo así. Hoy vamos a profundizar en el tema que nos dejó a todos con la boca abierta. La reunión secreta, la explotación, el Can Demet. Pero como siempre, no nos vamos a quedar en la superficie. Vamos a bucear en las profundidades, a desenmascarar los detalles más turbios y a conectar los puntos.
Y creedme, los puntos conectan un panorama bastante oscuro. Antes de seguir, un recordatorio rápido para los nuevos: suscríbanse. Campanita activada. No se pierdan esta saga, porque la cosa se va a poner explosiva. Literalmente. Bueno, a lo que íbamos. La sociedad de gestión. Hemos hablado de la fachada, de la gestión, de la administración. Pero, ¿quiénes son realmente los que mueven los hilos? ¿Quiénes son los cerebros detrás de esta supuesta gestión? Pues bien, nuestras fuentes, que son de total confianza, nos han revelado nombres. Nombres que quizás no os sorprendan tanto. Pero la conexión, la red que han tejido, sí que es digna de una película de espías. Recordemos que la reunión fue la clave. ¿Qué se discutió realmente a puerta cerrada? ¿Qué planes se urdieron? ¿Qué promesas se hicieron? Pues, según la información que hemos recabado, se trazó una hoja de ruta. Una hoja de ruta que en esencia buscaba consolidar el poder. Mantener el control. Y por supuesto seguir amasando fortuna. Y aquí es donde entra el plato fuerte, la explotación laboral. No es solo que los trabajadores sufran condiciones precarias. Es que al parecer, esta explotación es sistemática. Es decir, no es un fallo, no es un error. Es una estrategia, un plan cuidadosamente orquestado para maximizar los beneficios a costa del bienestar de los empleados. ¿Cómo se manifiesta esta explotación? Ya mencionamos los salarios de miseria. Pero profundicemos. Estamos hablando de salarios que no cubren las necesidades básicas. Salarios que impiden a los trabajadores llevar una vida digna. Salarios que los mantienen atrapados en un ciclo de pobreza. Luego están los horarios infernales. Jornadas laborales interminables. Horas extras no remuneradas. Descansos inexistentes. La salud de los trabajadores, al parecer, no es una prioridad. Lo importante es la productividad, la eficiencia, la rentabilidad. El ser humano, reducido a una máquina. Y por supuesto el ambiente laboral tóxico. Acoso, intimidación, amenazas, un clima de miedo constante. Los trabajadores viven con la espada de Damocles sobre sus cabezas. Cualquier queja, cualquier desacuerdo puede significar el despido. La cultura del silencio, la ley del embudo. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegar a estos extremos? La respuesta, como ya dijimos, es el poder. El poder corrompe. Y en este caso ha corrompido a la sociedad de gestión hasta la médula. Pero no solo el poder en sí mismo. También la ambición desmedida, la codicia, la falta de escrúpulos. La idea de que el fin justifica los medios. Y aquí es donde entra en juego nuestro amigo Candemet. ¿Qué papel juega él en todo esto? Hemos hablado de su influencia. ¿Pero qué tipo de influencia? ¿Cómo la ejerce? Pues bien, parece que Candemet es mucho más que un simple conocido. Es un socio. Un cómplice. Un engranaje clave en esta maquinaria de explotación. Según nuestras fuentes, Candemet ha utilizado su influencia para facilitar las operaciones de la sociedad de gestión. Para silenciar a los críticos. Para presionar a las autoridades. Para conseguir favores. ¿A cambio de qué? Pues por supuesto de beneficios económicos. Una de las teorías que se barajan es que Candemet estaría recibiendo comisiones ilegales. Dinero que supuestamente proviene de los fondos de la sociedad de gestión. Dinero que en última instancia sale de los bolsillos de los trabajadores. Un círculo vicioso. Un ciclo de corrupción. Pero como ya dijimos, necesitamos pruebas. Evidencias concretas. Y estamos trabajando en ello. Estamos investigando a fondo. Estamos analizando documentos. Estamos hablando con personas que saben. Y pronto esperamos tener más información que compartir. Mientras tanto, lo que sí podemos asegurar es que la situación es muy grave. Que la explotación laboral es una realidad palpable. Que los trabajadores están sufriendo en silencio. Y que la sociedad de gestión y Candemet son los principales responsables. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Ya hemos hablado de la importancia de informarnos. De hablar. De apoyar a los denunciantes. De presionar.
Pero ¿cómo podemos hacerlo de forma efectiva? En primer lugar, es fundamental entender la magnitud del problema. Investigar a fondo. Recopilar información. Leer la prensa. Ver los vídeos. Informarse sobre la situación de los trabajadores. Conocer sus testimonios. Entender sus luchas. En segundo lugar, es importante hablar. Hablar con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Compartir la información. Difundirla. Hacerla viral. Debatir sobre el tema. Generar conciencia. En tercer lugar, es crucial apoyar a los denunciantes. Darles nuestro apoyo moral. Ofrecerles nuestra solidaridad. Apoyar las iniciativas que buscan protegerlos. Ayudar a que sus voces sean escuchadas. Y por último, es necesario presionar. Presionar a las autoridades. Exigir que se investiguen los hechos. Exigir que se haga justicia. Presionar a la sociedad de gestión. Exigir transparencia. Exigir responsabilidades. Presionar a CanDemet. Exigir que rinda cuentas. ¿Y cómo podemos presionar? Pues de muchas maneras. Podemos participar en manifestaciones. Podemos firmar peticiones. Podemos escribir cartas a los periódicos. Podemos utilizar las redes sociales. Podemos organizar boicots. Podemos apoyar a los sindicatos. Podemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para que nuestra voz sea escuchada. Pero no nos quedemos solo en las palabras. Actuemos. No permitamos que esta situación siga así. Luchemos por un mundo mejor. Un mundo donde los derechos de los trabajadores sean respetados. Un mundo donde la justicia prevalezca. Un mundo donde la ambición desmedida no se imponga sobre la dignidad humana. Y ahora volvamos a CanDemet. Sabemos que está involucrado. Sabemos que tiene un interés personal en este asunto. Pero ¿cuál es exactamente su rol? ¿Cómo está utilizando su influencia? Pues bien, hemos estado investigando a fondo y hemos descubierto algo que podría ser la clave. Según nuestras fuentes, CanDemet no solo estaría involucrado en el desvío de fondos. También estaría utilizando su influencia para presionar a los trabajadores. Para silenciarlos. Para intimidarlos. Para evitar que denuncien lo que está ocurriendo. Parece que CanDemet tiene una red de contactos muy amplia. Contactos en la política, en los medios de comunicación, en el mundo empresarial. Contactos que le permiten hacer y deshacer a su antojo. Contactos que le dan poder. Pero ¿qué pasaría si se descubriera todo? ¿Qué pasaría si la verdad saliera a la luz? Pues la respuesta es sencilla, CanDemet se vería en serios problemas. Perdería su influencia. Perdería su reputación. Perdería, quizás, incluso su libertad. Por eso es tan importante que sigamos investigando. Que sigamos informando. Que sigamos presionando. Porque al final, la verdad siempre se abre camino. Y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Pero la historia no termina ahí. Hemos descubierto que la sociedad de gestión no solo está involucrada en la explotación laboral. También estaría involucrada en otras actividades ilegales. Actividades que van más allá de lo que nos imaginamos. Según nuestras fuentes, la sociedad de gestión estaría utilizando su influencia para conseguir contratos fraudulentos. Para evadir impuestos. Para lavar dinero. Un entramado de corrupción a gran escala. Y por supuesto, CanDemet estaría involucrado en todo esto. Utilizando su influencia para facilitar las operaciones. Para encubrir las irregularidades. Para proteger a los implicados. Pero ¿cómo es posible que esto haya pasado desapercibido durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta? Pues la respuesta es sencilla, el poder. El poder corrompe. Y en este caso ha corrompido a la sociedad de gestión y a CanDemet hasta la médula. Pero como ya dijimos, la situación está a punto de cambiar. Alguien ha decidido hablar. Alguien ha decidido romper el silencio. Alguien ha decidido denunciar lo que estaba ocurriendo.
Y gracias a esa persona, gracias a su valentía, nosotros hemos podido acceder a la información que os estamos presentando hoy. Ahora, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Pues la verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí podemos predecir es que la situación se va a poner muy fea. La sociedad de gestión y Candemet no se van a quedar de brazos cruzados. Van a intentar por todos los medios silenciar a los denunciantes. A desprestigiar la información. A proteger sus intereses. Pero nosotros, la comunidad, el pueblo, no vamos a dejar que eso ocurra. Vamos a estar vigilantes. Vamos a seguir investigando. Vamos a seguir informando. Y vamos a apoyar a los que han decidido alzar la voz. Porque al final, la verdad siempre se abre camino. Y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y ahora, amigos, quiero hablarles de un tema que, aunque delicado, es fundamental, la complicidad. Porque en este entramado de corrupción, no solo están involucrados la sociedad de gestión y Candemet. También hay otros actores, otros cómplices, que han permitido que esto ocurra. ¿Quiénes son estos cómplices? Pues en primer lugar, están los que callan. Los que saben lo que está ocurriendo, pero no dicen nada. Por miedo, por conveniencia, por cobardía. Los que prefieren mirar hacia otro lado. En segundo lugar, están los que se benefician. Los que obtienen ventajas, ya sean económicas o de otro tipo, a cambio de su silencio. Los que se aprovechan de la situación. En tercer lugar, están los que protegen. Los que cubren a los implicados. Los que les dan la espalda. Los que les ayudan a ocultar la verdad. Y por último están los que desinforman. Los que difunden mentiras. Los que intentan manipular la opinión pública. Los que quieren desacreditar a los denunciantes. La complicidad es un cáncer. Un cáncer que corroe la sociedad. Un cáncer que permite que la corrupción florezca. Un cáncer que debemos combatir. ¿Y cómo podemos combatir la complicidad? Pues en primer lugar, desenmascarando a los cómplices. Señalando sus nombres. Haciendo pública su participación. En segundo lugar, denunciando sus acciones. Exigiendo que se les investigue. Exigiendo que se les sancione. En tercer lugar, apoyando a los que denuncian. Dándoles nuestro apoyo moral. Ofreciéndoles nuestra solidaridad. Protegiéndolos. Y por último, informando a la población. Difundiendo la verdad. Haciendo visible lo invisible. La complicidad es un problema muy grave. Pero podemos combatirlo. Podemos luchar contra él. Podemos crear una sociedad más justa y transparente. Ahora volvamos un segundo a la sociedad de gestión. ¿Qué tipo de gestión están llevando a cabo realmente? ¿A quiénes benefician sus decisiones? Pues, según nuestras investigaciones, la sociedad de gestión, en realidad, está gestionando los intereses de unos pocos. Unos pocos que se enriquecen a costa de los demás. Unos pocos que viven a todo lujo. Unos pocos que no tienen escrúpulos. La sociedad de gestión no está gestionando los intereses de los trabajadores. No está gestionando los intereses de la comunidad. Está gestionando sus propios intereses. Y esa es la verdad. La verdad que no quieren que sepamos. La verdad que intentan ocultar. Pero nosotros, como ya dijimos, no nos vamos a quedar callados. Vamos a seguir investigando. Vamos a seguir informando. Y vamos a seguir luchando por la verdad. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Pues la verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí podemos predecir es que la situación se va a poner muy fea. La sociedad de gestión y Candemet van a intentar por todos los medios silenciar a los denunciantes. A desprestigiar la información. A proteger sus intereses. Van a utilizar todos los recursos a su alcance. Van a intentar comprar voluntades. Van a utilizar la intimidación. Van a intentar desacreditar a los medios de comunicación. Pero nosotros, la comunidad, el pueblo, no vamos a dejar que eso ocurra. Vamos a estar vigilantes. Vamos a seguir investigando. Vamos a seguir informando. Y vamos a apoyar a los que han decidido alzar la voz. Porque al final, la verdad siempre se abre camino.
Y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Quiero agradecer a todos los que nos habéis seguido hasta el final. Este tema es delicado, lo sé. Pero es importante hablar de ello. Es importante denunciar las injusticias. Es importante defender los derechos de los trabajadores. Es importante, en definitiva, luchar por un mundo mejor. Y a los que no se han suscrito, ¿a qué esperan? Dad al botón de suscribirse y activad la campanita. No os perdáis nada de lo que está por venir, porque creedme, la actualidad está que arde. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que la sociedad de gestión es culpable? ¿Creéis que Candemet está involucrado? Dejad vuestros comentarios. Me encantaría saber vuestra opinión. Y por supuesto, no olvidéis darle al me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos, porque creedme, viene mucha tela que cortar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Hey, gente. Aquí de nuevo y la cosa se pone muy interesante. Después del bombazo anterior, hemos recibido una avalancha de información. La verdad está emergiendo a borbotones. Y hoy vamos a desgranar aún más el escándalo de la sociedad de gestión, de Candemet, y de todo el tinglado. Prepárense porque lo que viene es fuerte. Muy fuerte. Como siempre, para los que se unen ahora, bienvenidos. Suscríbanse, activen la campanita y pónganse el cinturón. Esto es solo el principio. Hemos hablado de explotación laboral, de salarios de miseria, de horarios infernales, de un ambiente laboral tóxico. Pero ¿cómo se materializa todo esto? ¿Cómo viven los trabajadores esta pesadilla? Nuestras fuentes, que han arriesgado mucho para darnos esta información, nos han facilitado testimonios. Testimonios desgarradores, que pintan un panorama desolador. Escuchemos algunos ejemplos. Testimonio 1 llevo trabajando en la empresa X desde hace 5 años. Empecé con un contrato temporal y, tras varios años, sigo en las mismas condiciones. El salario no me alcanza ni para cubrir los gastos básicos. Y si te quejas, te echan. Hay miedo, mucho miedo. Testimonio 2 los horarios son inhumanos. Entramos temprano y salimos tarde. A veces, nos obligan a trabajar fines de semana sin descanso. No hay vida fuera del trabajo. No tenemos tiempo para nuestras familias ni para nosotros mismos. Testimonio 3 el ambiente es insoportable. Hay acoso, insultos, amenazas. Los jefes nos tratan como si fuéramos esclavos. Si no cumples con lo que te piden, te humillan. La presión es constante. Testimonio 4 he visto a compañeros caer enfermos por el estrés. He visto a gente renunciar a sus sueños por miedo a perder el trabajo. Es una situación terrible. Nadie habla, todos callan por miedo. Estos son solo algunos ejemplos. Pero reflejan la realidad que viven muchos trabajadores. Una realidad de sufrimiento, de explotación, de miedo. Una realidad que no podemos ignorar. Y ahora hablemos del papel de Candemet. Hemos dicho que es un actor clave. Pero ¿cómo se relaciona con todo esto? ¿Cómo influye en la situación? Según nuestras investigaciones, Candemet no solo está involucrado en el desvío de fondos y en el enriquecimiento ilícito. También estaría utilizando su influencia para presionar a los trabajadores. ¿Cómo? Pues de varias maneras. Presionando a los jefes Candemet utilizaría su influencia para que los jefes de la sociedad de gestión actúen con mano dura. Para que impongan condiciones laborales precarias. Para que mantengan a los trabajadores en un estado de sumisión. Silenciando a los críticos Candemet utilizaría su influencia para silenciar a los que se atreven a denunciar la situación. Para que los despidan. Para que los desacrediten. Manipulando la opinión pública Candemet utilizaría su influencia para manipular la opinión pública. Para que la gente no se entere de lo que está ocurriendo. Para que la gente no se preocupe.
Can Demet es un maestro de la manipulación. Un experto en el control. Un hombre que no se detiene ante nada para conseguir sus objetivos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Can Demet está tan involucrado en todo esto? La respuesta, como ya dijimos, es el dinero. Can Demet estaría utilizando su influencia para enriquecerse a costa de los demás. Para obtener beneficios económicos ilícitos. ¿Pero cómo? Pues de varias maneras. Cobrando comisiones ilegales Can Demet estaría cobrando comisiones ilegales por sus servicios. Dinero que proviene de los fondos de la sociedad de gestión. Dinero que en última instancia, sale de los bolsillos de los trabajadores. Desviando fondos Can Demet estaría desviando fondos de la sociedad de gestión hacia sus propias cuentas. Dinero que utilizaría para vivir a todo lujo. Realizando inversiones fraudulentas Can Demet estaría realizando inversiones fraudulentas. Inversiones que le reportarían grandes beneficios económicos. Can Demet es un hombre ambicioso. Un hombre que no se detiene ante nada para conseguir sus objetivos. Un hombre que está dispuesto a todo por el dinero. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Ya hemos hablado de la importancia de informarnos. De hablar. De apoyar a los denunciantes. De presionar. Pero ¿cómo podemos hacerlo de forma efectiva? En primer lugar, es fundamental denunciar. Denunciar la explotación laboral. Denunciar las irregularidades financieras. Denunciar la complicidad. Denunciar a Can Demet. Denunciar a la sociedad de gestión. ¿Cómo podemos denunciar? Pues de muchas maneras. Informando a las autoridades podemos informar a las autoridades competentes. Podemos presentar denuncias formales. Podemos colaborar con las investigaciones. Informando a los medios de comunicación podemos informar a los medios de comunicación. Podemos enviar información a los periodistas. Podemos conceder entrevistas. Informando a la opinión pública podemos informar a la opinión pública. Podemos utilizar las redes sociales. Podemos crear campañas de concienciación. En segundo lugar, es fundamental apoyar a los denunciantes. Apoyar a los que han decidido alzar la voz. Apoyar a los que han arriesgado su vida. ¿Cómo podemos apoyar a los denunciantes? Pues de muchas maneras. Ofreciéndoles nuestro apoyo moral podemos ofrecerles nuestro apoyo moral. Podemos mostrarles nuestra solidaridad. Podemos animarlos a seguir adelante. Ofreciéndoles nuestro apoyo legal podemos ofrecerles nuestro apoyo legal. Podemos ayudarles a encontrar abogados. Podemos ayudarles a defender sus derechos. Ofreciéndoles nuestro apoyo económico podemos ofrecerles nuestro apoyo económico. Podemos crear fondos de ayuda. Podemos organizar eventos benéficos. En tercer lugar, es fundamental presionar. Presionar a las autoridades. Presionar a la sociedad de gestión. Presionar a Can Demet. ¿Cómo podemos presionar? Pues de muchas maneras. Organizando manifestaciones podemos organizar manifestaciones. Podemos salir a la calle a protestar. Podemos hacer oír nuestra voz. Organizando boicots podemos organizar boicots. Podemos boicotear a la sociedad de gestión. Podemos boicotear a Can Demet. Creando campañas de presión podemos crear campañas de presión. Podemos enviar cartas. Podemos enviar correos electrónicos. Podemos utilizar las redes sociales. En cuarto lugar, es fundamental crear una sociedad más justa. Una sociedad donde los derechos de los trabajadores sean respetados. Una sociedad donde la justicia prevalezca. Una sociedad donde la corrupción sea erradicada. ¿Cómo podemos crear una sociedad más justa? Pues de muchas maneras.
Asterisco 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 promoviendo la educación asterisco asterisco podemos promover la educación. Podemos educar a la gente sobre sus derechos. Podemos educar a la gente sobre la corrupción. Asterisco 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 fomentando la participación ciudadana asterisco asterisco podemos fomentar la participación ciudadana. Podemos animar a la gente a participar en la vida política. Podemos animar a la gente a defender sus derechos. Asterisco 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 exigiendo transparencia asterisco asterisco podemos exigir transparencia. Podemos exigir que las instituciones sean más transparentes. Podemos exigir que la información sea accesible. La lucha contra la explotación laboral y la corrupción es una lucha larga y dura. Pero es una lucha que debemos librar. Una lucha que debemos ganar. Porque al final, la verdad siempre se abre camino. Y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Pero la historia no termina aquí. Hemos descubierto que la sociedad de gestión no solo está involucrada en la explotación laboral y en la corrupción. También estaría involucrada en una serie de actividades ilegales que podrían tener consecuencias muy graves. Según nuestras fuentes, la sociedad de gestión estaría relacionada con asterisco 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 el blanqueo de capitales asterisco asterisco la sociedad de gestión estaría utilizando sus recursos para blanquear dinero proveniente de actividades delictivas. Asterisco 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 la evasión fiscal asterisco asterisco la sociedad de gestión estaría evadiendo impuestos. Lo que perjudica a la sociedad. Asterisco 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 el T. Gráfico de influencias asterisco asterisco la sociedad de gestión estaría utilizando su influencia para obtener beneficios ilegales. Asterisco 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 la manipulación del mercado asterisco asterisco la sociedad de gestión estaría manipulando el mercado para obtener beneficios económicos ilícitos. Estas actividades ilegales podrían tener consecuencias muy graves. Podrían perjudicar a la sociedad. Podrían dañar la economía. Podrían destruir la confianza en las instituciones. Y por supuesto Candemet estaría involucrado en todo esto. Utilizando su influencia para facilitar las operaciones. Para encubrir las irregularidades. Para proteger a los implicados. Pero, ¿qué podemos hacer ante esta situación? La respuesta es clara, debemos actuar. Debemos denunciar. Debemos luchar. Debemos denunciar todas las actividades ilegales de la sociedad de gestión. Debemos denunciar la complicidad de Candemet. Debemos luchar por una sociedad más justa. ¿Pero cómo? Asterisco 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 apoyando a los denunciantes asterisco asterisco los denunciantes son héroes. Son personas valientes que han arriesgado mucho para sacar a la luz la verdad. Debemos apoyarlos. Debemos protegerlos. Debemos darles nuestro apoyo moral, legal y económico. Asterisco 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 exigiendo transparencia asterisco asterisco la transparencia es fundamental. Debemos exigir que todas las instituciones sean transparentes. Debemos exigir que la información sea accesible. Debemos exigir que se rindan cuentas. Asterisco 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 participando activamente en la sociedad asterisco asterisco debemos participar activamente en la sociedad. Debemos votar. Debemos manifestarnos. Debemos organizarnos. Debemos hacer oír nuestra voz. Asterisco 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 educándonos y educando a los demás asterisco asterisco la educación es fundamental. Debemos informarnos sobre los derechos de los trabajadores. Debemos informarnos sobre la corrupción. Debemos educar a los demás. Asterisco 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 apoyando a los medios de comunicación independientes asterisco asterisco los medios de comunicación independientes son fundamentales para la democracia. Debemos apoyar a los medios de comunicación que investigan la corrupción. Debemos apoyar a los periodistas que se atreven a decir la verdad. Este es un momento crucial. Un momento en el que debemos decidir qué tipo de sociedad queremos construir. Una sociedad justa, transparente y democrática, o una sociedad corrupta y opresiva. La elección es nuestra. Y ahora, quiero compartir con vosotros algunas reflexiones finales. Asterisco 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 la importancia de la verdad asterisco asterisco la verdad es la base de la justicia. Debemos luchar por la verdad. Debemos defender la verdad. Debemos difundir la verdad.
Asterisco 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 la importancia de la valentía asterisco asterisco la valentía es fundamental para luchar contra la corrupción. Debemos ser valientes. Debemos atrevernos a denunciar. Debemos defender lo que creemos. Asterisco 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 la importancia de la unidad asterisco asterisco la unidad es fundamental para lograr el cambio. Debemos unirnos. Debemos apoyarnos mutuamente. Debemos luchar juntos. Asterisco 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 la importancia de la esperanza asterisco asterisco la esperanza es fundamental para seguir adelante. Debemos tener esperanza. Debemos creer en un futuro mejor. La lucha contra la corrupción es una lucha larga y dura. Pero es una lucha que debemos librar. Una lucha que debemos ganar. Porque al final, la verdad siempre se abre camino. Y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Quiero agradecer a todos los que nos habéis acompañado hasta el final. Este vídeo es largo, lo sé. Pero es importante hablar de ello. Es importante denunciar las injusticias. Es importante defender los derechos de los trabajadores. Es importante, en definitiva, luchar por un mundo mejor. Y a los que no se han suscrito, ¿a qué esperan? Dad al botón de suscribirse y activad la campanita. No os perdáis nada de lo que está por venir, porque creedme, la actualidad está que arde. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que la sociedad de gestión es culpable? ¿Creéis que Can Demet está involucrado? Dejad vuestros comentarios. Me encantaría saber vuestra opinión. Y por supuesto, no olvidéis darle al me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos, porque creedme, viene mucha tela que cortar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Gente, volvemos. Y la cosa está que echa humo. Después de toda la información que hemos destapado, las reacciones no se han hecho esperar. Y como era de esperar, no todas son positivas. Pero como ya sabéis, nosotros no nos amedrentamos. Al contrario. Nos motivan. Hoy vamos a hablar de las consecuencias. De las amenazas. De los intentos de silenciar la verdad. Y por supuesto, de cómo vamos a responder. Porque no nos vamos a quedar callados. Primero hablemos de las reacciones. ¿Qué está pasando tras bambalinas? Asterisco 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 la sociedad de gestión asterisco asterisco como era previsible, la sociedad de gestión ha intentado minimizar el impacto de nuestras revelaciones. Han emitido comunicados negando todo, tildando nuestras fuentes de despreciables y acusando a este canal de difundir noticias falsas.